queratinocitos escamosos, y cuando ya se empiezan a aplanar, así como estos, ya se ven como gusanitos llenos de gránulos, se llaman gránulos de queratohialina, que son los que van a producir la queratina, y por eso se le llama capa granulosa y la de hasta arriba capa córnea. En el examen casi siempre les ponía esta foto, y aquí les señalaba también a la dermis. Recordar que esta viene siendo todo esto, la dermis o el tejido conectivo de la piel, a diferencia de la epidermis, que es todo esto que es tejido epitelial. Y en medio hay unas células que se llaman células de Merkel y células de Langerhans, que no se pueden ver con esta tinción, y por eso en la foto que les pongo en los exámenes pues no hay células de Langerhans ni Merkel. Vamos a empezar con las enfermedades infecciosas. Recordar la más común bacteriana, que es el impétigo. El impétigo se divide en primario y secundario. Primario cuando da de novo. Recordar que es periorificial porque los niños se sacan las bacterias de nariz y de boca, que es el Staphylococcus aureus, lo más frecuente, pero también puede ser el Staphylococcus pyogenes. O secundaria cuando ya hay una dermatosis preexistente, por ejemplo en este caso una dermatitis atópica, y que se sobreinfecta por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes. La lesión elemental es costra melicérica, que se ve así como amarilla, como miel, porque son también puede tener pápulas, ampollas, vesículas, pústulas, pero el chiste es que se secan y por eso se ven las costras, ¿ok? Es como que lo patognomónico. Ay, Dios, ¿por qué son demasiado irrespetuosos? Y para tratamiento de todo esto se pueden dejar cosas que sequen, fomentitos, ya sea de agua de alibur, de algún antiséptico, de agua de manzanilla, y casi siempre antibiótico tópico si es poca la cantidad, más de 30% ya se deja sistémico. También otra forma de dividir a los impétigos es en ampolloso y costroso. Ampolloso, esto es según el agente causal. El Staphylococcus aureus tiende a formar más ampollas y el Streptococcus pyogenes más costras. Pasando a la siguiente enfermedad bacteriana, tenemos a la sífilis. Y para recordar a la sífilis, oigan chicos, son muy mal educados ya de entrar tan tarde, porque me tengo que estar saliendo para que entren. Los que estábamos puntuales ya comenzamos. La sífilis, recordar que se divide temporalmente en temprana, que es antes de 2 años, y tardía, después de los 2 años. Y esto sería el horizonte clínico, o sea, estos son pacientes que lo tienen latente y que no presentan nada, y esto serían las manifestaciones clínicas de los pacientes. Cuando todos los pacientes se infectan, a alguno de ellos, o sea, esto es a todos los que les va a dar sífilis temprana, algunos de ellos lo que se les presenta es el chancro. Que recuerden que el chancro de la sífilis se presenta en las primeras 3 a 12 semanas, y es un chancro duro e indoloro. Luego se quita, o sea, en la mayoría de ellos, si se dan cuenta, se quitan, los pacientes no tienen nada un tiempo, y luego ya viene el secundarismo sifilítico, que sí está caracterizado por pápulas eritematoescamosas, o algunas como roseosiformes o roseola sifilítica. Una característica, o sea, puede afectar todo el cuerpo y es muy imitadora, se puede sacar todo tipo de lesiones, pero esto es lo más frecuente. Y afección de palmas y plantas es como que muy característico y nos orienta bastante a los demás. Cuando vean esto, no lo toquen porque es súper infeccioso. Hay unos casos que presentan inmediatamente después del chancro el secundarismo, a eso se le llama primo secundarismo. Luego el secundarismo se quita solo, si no haces nada, se quita, y luego vendría una recaída, que es otro pequeño brote como de lesiones cutáneas. Cuando ya pasan los 2 años comienza la sífilis tardía. De todos los casos de sífilis tardía, 1/3 se les puede quitar solito. El otro tercio queda ahí, pero queda latente sin síntomas, y el otro tercio hace sífilis tardía, sintomática, que se divide en benigna y maligna. Se puede decir que la benigna es benigna porque no te mata, pero sí ocasiona alteraciones bastante importantes. Es 15% de todo el 100, 15% es tardía benigna, y te da mutilaciones en tejidos blandos, en huesos,
cartílago y te puede dar cicatrices o estigmas sifilíticos. El otro 10% es afección cardiovascular y el otro 5% neurosífilis. Estas dos son las formas de sífilis tardía maligna, o sea, la que te puede matar. El tratamiento de elección, bueno, acá está un resumen de esto, prácticamente como lo sintomático y lo latente, y estos son los 2 años, como aparecen en los laboratorios. Esta es la etapa donde sí es transmisible y esta es la etapa donde ya no es transmisible porque ya no hay treponemas. Recordemos que el agente causal es el treponema, es una espiroqueta y es treponema pálido. El tratamiento de elección de la sífilis es penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades, dosis única, pero se puede repetir la dosis de penicilina. Luego, pasando a infestaciones y parasitosis, la más importante sería la escabiasis, agente causal Sarcoptes scabiei, variedad hominis, que es ácaro de 4 pares de patas, o sea, 8 patas. Y recordar que topográficamente afecta lo que se encuentra entre las 2 líneas de hebra, que son 2 líneas imaginarias que se pasan entre hombros y en rodillas, y entonces afecta todo lo del medio. En niños no tiene predilección por las líneas de hebra, o sea, puede afectar cabeza, pies y todo. Y las lesiones elementales son pápulas, escamas, surcos sacarinos, logras ver unos como caminitos, pero son la verdad milimétricos, que son más fáciles de observar al dermatoscopio. Al dermatoscopio se encuentra el signo del ala delta, que es patognomónico de la escabiasis, lesiones elementales, pápulas, eritema, costras. Se puede tomar una prueba que se llama prueba de Müller, que rascas un poquito de esto, le pones un poquito de aceite, lo llevas al microscopio y observas prácticamente al ácaro así. Tratamiento de elección, pues es ivermectina, pero la ivermectina es sistémica, entonces no se puede dejar, según pues, todavía para motivos de examen no se puede dejar en menores de 15 kilogramos, ni en embarazadas. Si ya tiene 15 kilos y no está embarazada, pues son todos los familiares, todos los de la casa, todos los que vivan ahí tienen que tomar ivermectina, no solo el paciente. Y a los menores de 15 kilos o embarazadas se tienen que dejar, a los menores de 15 kilos no embarazadas, permetina, o otra opción es el clorotamito, que es bastante bueno. Se deja 5 noches seguidas, y a las embarazadas azufre precipitado o preparaciones con benzoato de bencilo. Bueno, luego pasamos a esta zoonosis, que es la leishmaniasis. Es un parásito causado por el género Leishmania. Recordar que en nuestro continente, es más, en nuestro país, el agente causal más frecuente es Leishmania mexicana. Se transmite por vector, y no solo afecta a todo el mundo. Generalmente en nuestro medio es Leishmania mexicana. Otros agentes famosones acá, frecuentes, son el Leishmania brasiliensis, que también es famoso en América, o frecuente en América. Y como son por vector, se transmiten por medio de la picadura de Lutzomia en América. En Europa es Flebotomus. Las formas clínicas más frecuentes son botón de oriente, otra forma, la úlcera de los chicleros, y esta es otra forma clínica de cutánea pura. Más en nuestro medio se dan estos casos. Recordar que también existe una leishmaniasis visceral, que es bastante grave, pero que en México es rarísima. Los tratamientos de elección son antimoniales, ya sea bivalentes o trivalentes, que es lo que se haría intralesional. Otras opciones son itraconazol o los azoles o antibióticos. Luego pasamos a las virales. A mí la que se me hace una de las más frecuentes y bastante importante es las causadas por virus herpes, pero pues no todas. Recordar que el virus herpes tiene 8 serotipos genéticos y y se dividen según los cuadros clínicos. Entonces el herpes virus 1 es el de herpes extragenital, el más frecuente es el labial, pero pues puede ser en cualquier parte del cuerpo. El herpes virus 2 es el de transmisión sexual también, que es el genital. El virus de la varicela zoster, que nos da varicela, pero cuando se reactiva nos da herpes zoster. El virus de Epstein-Barr, que da varias cosas, citomegalovirus. En dermatología, el virus herpes 6 y 7, que nos da la pitiriasis rosada de Givers. Y también nos puede dar otros exantemas. Y recordar que el virus herpes 8 es el de sarcoma de Kaposi y otras cosas un poquito que a ustedes no se les hace conocido.
Bueno, el virus herpes simple 1, les decía que es más frecuente oral y al revés, el 2 genital. Se dice que cuando lo adquieres es muy raro que te dé el cuadro, hasta solo en un 5% de los pacientes les da algún tipo de primoinfección, que es una gingivoestomatitis herpética, pero en el 95% de los casos es ¿lo dejo pasar o no lo dejo pasar? 15 minutos. En el 5% de los casos es asintomática. Y después ya vienen las recurrencias o los rebrotes o los episodios. Generalmente el virus herpes simple lo que la gente llama es fuego. Empieza como un eritema, luego viene la pápula, luego ya se va a la vesícula y rápidamente se ulcera. Por eso casi siempre los pacientes los vemos en etapa de úlcera o costra y luego se seca y deja una mancha y está ocurriendo cada mes, 2 meses, 3 meses, depende de cada paciente. El genital son las mismas lesiones, son vesículas que también se pueden ulcerar. Este era un paciente con VIH que sí tenía muy afectado por virus herpes simple de tipo 2. Para confirmar el diagnóstico se puede tomar una prueba que se llama prueba de SANG o citodiagnóstico de SANG. Se podrían imaginar que histológicamente esto es una vesícula. El mecanismo de cómo se forma una vesícula por herpes es balonización. Entonces se inflan, se llenan de agua y luego se rompen y por eso se forma la vesícula. Tú pinchas esto con una agujita y te llevas un poco de estas células al microscopio y vas a observar esto que se llama la imagen en bolsas de canicas, que es como patognomónico de herpes, pero no es selectivo de tipo de herpes en especial. Entonces, si tú ves esto, no sabes cuál de todos los herpes pueden ser. Es el citodiagnóstico. Esa otra opción es hacer histología cuando hay dudas, más casos de VIH, ¿sí? O cultivarlo. ¿Cuándo se deja tratamiento obligatorio en primoinfección, en recidivas graves y frecuentes o en complicaciones, sobre todo para el herpes simple? Aciclovir, valaciclovir, fanciclovir. Y el herpes zóster, recordar que cuando nos da varicela, cuando entra el virus de varicela zóster o virus herpes tipo 3, lo primero que nos da es chickenpox o varicela y luego queda latente en algún nervio. O sea, ese es el sitio anatómico donde queda en nervio y luego se queda ahí guardadito. Luego vienen algunos estímulos donde se vuelve a reactivar, ya sea inmunosupresión, estrés, diabetes, descompensación, bla, bla. Y se vuelve a reactivar, pero como solo estaba localizado en un nervio, pues ataca el dermatomo que donde estaba localizado, o sea, la piel, el dermatomo que lo afectaba. Por eso es más frecuente en tronco, es unilateral, y como ataca al nervio es sumamente doloroso. La duración del cuadro, si no lo tratas, es de 2 a 3 semanas. Cuando afecta cara, puede afectar la rama del trigémino, por ejemplo, la rama B1, y cuando afecta la rama oftálmica también puede verse así. A veces se puede acompañar de vértigo, parálisis facial, y es llamada síndrome de Ramsay-Hunt. En ellos lo ideal es dejar tratamiento a todos, pero en las primeras 72 horas, que es aciclovir, placiclovir o famciclovir. Recuerden que es lo que les decía, la dosis de caballo de aciclovir, que es de 800 miligramos 5 veces al día. Casi siempre se deja, o sea, como sí o sí en inmunocomprometidos o mayores de 50 o formas especiales, pero en mi experiencia pues déjenselo a todos. Y recordad que siempre tenemos que tratar la neuralgia o prevenir la neuralgia con algún inhibidor antidepresivo tricíclico, una gabapentina, pregabalina, y agregar también algún AINE o algún analgésico. Luego pasamos al otro famosísimo, que es el virus del papiloma humano. Recordar que hay muchísimos genotipos genéticos, o sea, estereotipos genéticos que llegan, y hay unos que son de contacto directo, o sea, de fomites, como las verrugas vulgares, que son mucho más frecuentes en extremidades superiores, pero obvio pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Las verrugas planas, las que son pequeñitas y chiquitas, que son más frecuentes en cara. Las palmoplantares, ese sí su nombre lo dice, que son las llamadas ojo de pescado, o los condilomas acuminados, que son los de transmisión sexual. Aquí vemos las verrugas vulgares, son causadas por virus 2, 4. Las verrugas planas, 3 y 10. Las verrugas palmoplantares, que son las mismas que los vulgares, 1, 2, 4. Y los condilomas acuminados, no cancerígenos, o sea, solo son verrugas 6 y 11, transmisión sexual. Recordar que si también se transmite un virus como el 16, 18, que es carcinoma cervicuterino, o 31, 33, también en genitales externos pueden causar
carcinomas epidermoides. El tratamiento de elección, pues la verdad son muchas opciones, casi siempre se dividen según el tipo de verruga. A estos dos tipos que son un poquito más aparatosos y hacia afuera, la primera elección tal vez sería líquidos con ácido láctico o ácido salicílico, que las podemos combinar también con crioterapia. Las verrugas planas es ácido retinoico y los condilomas es podofilina. Por último, de las virales está el molusco contagioso, que es el poxvirus. Generalmente en los niños es 1 y en genitales o transmisión sexual poxvirus 2. Existe también 3 y 4, son más raros, que ocasiona estas neoformaciones de aspecto papular y la característica es que son umbilicadas. El tratamiento de elección del molusco contagioso es curetaje, o sea, quitar todas. Y no se metan con otro tratamiento, se aprendan a entender que solo se curetean y ya no se compliquen con otras cosas. A menos que sea VIH, pues ahí sí les puede hacer crío o dejar el KOH o otras cosas. Luego, tiñas o hongos. La palabra tiña quiere decir que está causada por dermatofitos y la característica de los dermatofitos es que afectan a las estructuras con queratina, por lo tanto es piel. Acuérdense que la capa córnea es pura queratina, piel lampiña y también uñas y pelo. Por eso generalmente las tiñas son así, en la piel, en el pelo y en las uñas. ¿Y a qué voy con esto? Que casi no afectan mucosas, o sea, no va a estar adentro de la boca, adentro de genitales, ni adentro en órganos internos. Se dividen en inflamatorias y no inflamatorias y tienen que ver con los agentes causales. Son 3 géneros los más frecuentes, que es tricofitón, microsporum y epidermofitón, pero de todos esos géneros, los más frecuentes es tricofitón rubrum, que es la más frecuente de todas. El causante de lo de las tiñas de los pies se considera no inflamatoria, es seca. Y otro segundo frecuente sería el microsporum canis, el que se adquiere de gatitos, de perritos, y eso te puede dar tiñas más inflamatorias. Las lesiones elementales son placas eritemato-escamosas, que la verdad pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Y lo que sí es que se llaman tricofíticas cuando son por tricofitón, y en ese caso las tricofíticas te dan muchas placas chiquitas en la cabeza y una sola placa grande en el cuerpo, y microsporum cuando se dan una placa grande en la cabeza y muchas placas chiquitas en el cuerpo. Por ejemplo, esta es una placa grande de tricofitón. Aquí vemos otros cuadros en pies. Aquí vemos onicomicosis, que el agente causal más frecuente es tricofitón rubrum. Y este es un caso de tiña incógnita, donde el paciente usa esteroides y se modifican ya mucho los cuadros. Y las tiñas inflamatorias, el más famoso es el querión de Celso. No se van a confundir con la ofiasis de Celso, que es de la alopecia areata. El querión de Celso nada que ver, es como una placa inflamada con costras y toda llena de pústulas y fea. Y los agentes causales más frecuentes es el tricofitón metagrofitis. Hay una tiña inflamatoria también bastante feilla, ¿no? Yo solo he visto un caso que es la tiña fábica y el agente causal es tricofitón Schönlein. Este tipo de tiñas inflamatorias, lo ideal es agregarles, aparte del antimicótico, un esteroide para desinflamar, porque luego pueden dejar alopecia cicatrizal. Ay Dios, mi corazón no puede dejar afuera. ¿Quién había querido entrar? Ay, no sé por qué. No, bueno, no sé. Bueno, los micetomas. Recuerden que el micetoma es como una combinación de enfermedad bacteriana y por hongos. Se llama actinomicetoma cuando está causado por actinomiceto. Recordar que el actinomiceto no es un hongo, es una bacteria y es el más frecuente. Hasta en México, 98% de los casos es actinomicetoma, el agente causal, y por lo tanto son bacterias. Pero al inicio o en el mundo sí existe hasta un 40% de casos de eumicetomas, que es EU significa verdadero, entonces quiere decir que sí son verdaderos hongos. En el mundo es 40%, pero en México es 2%. El agente causal más frecuente en México es un actinomiceto llamado Nocardia brasiliensis. La característica de todos los micetomas es que son abscesos en el interior que buscan salida, por lo tanto, al
de forma muy crónica. Al buscar esta salida se van formando lo que se llaman fístulas, y lo que nosotros vamos a ver en el paciente son aumentos de volumen con abscesos internos, pero con orificios fistulosos o fístulas y costras en su interior. Como van cerrando unas y van secando otras, van dejando hoyuelos, cicatrices, retracciones. Y obvio se le hace todo lo del estudio micológico, que es el examen directo, y la que se observa al microscopio son granos. La presencia de los granos es lo que, y la característica de los granos es lo que nos orienta a qué agente causal es. Solo les hablo del Nocardia brasiliensis, que son granos muy chiquititos, reniformes, de 50 micras, máximo 200 micras. O sea, pero son muy chiquititos. Y el agente causal más frecuente eumicético, o sea, por hongos, es Madurella mycetomatis. Cuando es por actinomiceto se dejan antibióticos, sulfona más trimmetoprim sulfa es la primera elección, y cuando es eumiceto se dejan antimicóticos. Una buena opción son itraconazol. Luego pasamos a ya no infecciosas, la dermatosis eritematoescamosas. Las dos como que primas hermanas es la dermatitis seborreica, que es lo que en cabeza es caspa, pero también puede ser en cara. Está la facial, la seborreica, del adulto. También en niños es la costra láctea, y son placas eritematoescamosas. La dermatitis seborreica casi siempre es cabeza, cuando son en niños también puede afectar regiones inguinales o otras partes, en bebés sobre todo. Y aquí hay otra foto. Y la psoriasis, que es otra, que sí es un poquito más extensa en el cuerpo, afecta más frecuente codos, rodillas, piel cabelluda y región sacra, así como se ve acá. Son placas eritematoescamosas, y como que la diferencia, la dermatitis seborreica a veces se relaciona un poquito con comensales que se aprovechan, malacesia, pero no solo hongos, Staphylococcus aureus también, ácaros. Afecta a todas las edades, es muy frecuente en la piel cabelluda, que es lo que causa pityriasis capitis. La escama es mucho más fina. Y la psoriasis es una enfermedad un poquito más sistémica, hay inflamación, se relaciona un poco con lo metabólico, hay inflamación como sistémica, y por eso también puede afectar a las articulaciones. Recordar que hay un gen muy famoso que es el HLA-CW6, no famoso, sino muy frecuente presentado en los pacientes. Afecta más en los pacientes de 20 a 30 años, y les decía la topografía. La escama es mucho más gruesa y nos da los signos de la bujía o la parafina, que parece como vela, y cuando rascas y cae la escama, el rocío sangrante o signo de Auschwitz, ¿ok? La dermatitis seborreica en neonatos o costra láctea se ven con estas costras, y recordar cómo afecta el triángulo cetofacial a diferencia de la dermatitis atópica, o sea, ver todas estas placas con eritema, pápulas. Les decía que esta es la atopia al revés, que respeta el triángulo cetofacial, y la seborreica no. No sé cómo estará el bebito de Roberto, ahí andan algunas de estas cosillas. Psoriasis, las placas eritematoescamosas, lo más frecuente es que sea en placas, también puede ser en gotas, o las eritrodérmicas, que afectan más del 80% de la superficie corporal, o también generalizadas, ¿no? Aquí vemos formas en gota, y afectan uñas hasta en un 40%. Hay unas formas raras que son las inversas, ¿no? Y está la psoriasis pustulosa de Bunsen-Bush, que son las formas pustulosas, y está la psoriasis palmoplantar también, que puede dar pústula. Recuerden que en la histopatología se da acantosis, que es este engrosamiento de la capa córnea, y la presencia de un infiltrado por linfos, y es linfos en dermis, y en epidermis se encuentran muchos neutros, formando ya sea pústulas de Kogov o microabscesos de Munro. Luego pasamos a los eczemas, estas pieles que pican, y la gente se rasca. Cuando es agudo, luego en medio, agudo poco tiempo, en medio subagudo, y cuando ya es muy crónico, lo que vemos es hasta liquenificación, ¿ok? Todos vemos eritema, pero cuando es más agudo, pues es más lloroso. Casi en todos, pero es lo que predomina en lo agudo, vemos la esponjiosis. Recordar que la esponjiosis es el edema intercelular. Los queratinocitos del epidermis hasta se separan porque se llenan de agua, el edema intercelular en esas fases.
Y la liquenificación, bueno, aquí vemos una ampolla igual formada por eczema subagudo. Y la liquenificación lo que veríamos es engrosamiento de todas las capas. Aquí ya no vemos tanto tanta esponjosis. Todos los cuadros que dan de ese tipo de condición y se van dañando así, sácalo. Luego, bueno, enfermedades que dan eczema, una de las muy importantes es la dermatitis atópica. Todo se da por una predisposición genética a que tu piel se seque y sea mucho más hipersensible, y eso ocasiona mucho prurito. Los pacientes con dermatitis atópica tienen una tendencia a cumplir con otras o agregarse otras manifestaciones que conforman entre las tres la marcha atópica, que es el asma, la dermatitis atópica y la rinitis alérgica. Según las edades, o sea, en todos afecta pliegues, antecubitales y huecos popliteos y cuello, que son pliegues. Pero según edad, por ejemplo, en bebés puede afectar casi todo. La carita les decía que respetando triángulo centrofacial, y en adultos párpado, manos, o sea, se agregan como que áreas más específicas. Todos tienen que presentar piel seca y eso ocasionar prurito. Te podría decir que no hay dermatitis atópica sin prurito, y eso nos da el eczema. Por eso también es llamado eczema atópico. Aquí vemos cuadros un poquito subagudos o ya muy crónicos con liquenificación. Léanse los criterios mayores de Hanifin-Rafka, que es prurito, la topografía y la morfología característica, que sea crónica y recidivante y que haya historia personal o familiar de atopia, o sea, de la marcha atópica, ya sea de piel, de asma o de rinitis alérgica. Y los criterios menores que no hacen el diagnóstico, solo acompañan a los pacientes con dermatitis atópica, ictiosis, hiperlinealidad palmoplantar, doble pliegue de Denny-Morgan, manchas o pitiriasis alba, hiperloqueratosis pilar. Los tratamientos para estos pacientes o el manejo de ley primero es medidas generales, evitar jabones, evitar que sequen, evitar rascarse, evitar estropajo, telas que usan ropa de algodón, bla, bla, y que se aprendan a hidratar, o sea, con emolientes de cualquier tipo, lubricante, lo que quieran. Se pueden, ya cuando están en fase aguda, se pueden complementar con antihistamínicos y de forma tópica inhibidores de calcineurina o esteroides tópicos. Recuerden que a mí yo prefiero los inhibidores de calcineurina, y sistémicos también están escritos los esteroides, que yo no los dejo, pero otras opciones son inmunomoduladores, metotrexate, talidomida, y otra opción también es la fototerapia y los biológicos. El acné, ¿cuáles son los 4 factores fisiopatológicos del acné? Que se los pregunté en el examen y no me contestaban. Primero, tapón córneo. A ver qué pasa. Ay, no sé qué pasó. Bueno, primero tapón córneo y hiperproducción de las glándulas sebáceas. O sea, todos los pacientes con acné jóvenes se les forma un tapón córneo y sus glándulas sebáceas están muy trabajadoras, y eso va haciendo las lesiones elementales, que es el comedón abierto, comedón cerrado. Luego llega Cutibacterium acnes, es el tercer factor que infecta, y por eso llegan los neutros a defender y se forman las pústulas, y luego las lesiones noduloquísticas, que el cuarto factor es la inflamación, que da las lesiones noduloquísticas. De esta forma tenemos el acné comedónico, el acné papulopustular y el nódulo quístico. Y las formas especiales, que son lesiones noduloquísticas, ya sea cara o tronco, casi siempre cara y tronco, pero en el fulminans es grave porque afecta al estado general, altera laboratorios, es una urgencia dermatológica hasta se pueden morir estos pacientes de inflamación, de tanta inflamación sistémica, se tienen que hospitalizar en unidades de terapia intensiva o cuidados intensivos. Tratamientos para estos pacientes, medidas generales: evitar medicamentos que nos den más estímulo, vitaminas, complejo B, esteroides, lavado de cara en la mañana y en la noche, dieta, mejorar dieta, y tratamientos tópicos retinoides, que funcionan como queratolíticos, retinoides y peróxido de benzoilo, o antibióticos tópicos como son clindamicina y eritromicina, antibióticos sistémicos tetraciclinas, macrólidos o los sulfas,
Antiandrógenos, las mujeres que tienen un acné muy androgénico acá, que es la espironolactona o la ciproterona que se puede dejar. Retinoides sistémicos, la isotretinoína. Hay formas especiales como el fulminans o el conglobata que a veces podemos dejar también solo al inicio para desinflamar y que porque están muy graves, esteroides sistémicos. Luego va el melasma, recordar que es una hiperfunción de los melanocitos estimulados principalmente por radiación ultravioleta, es más frecuente en fototipos de 3 a 5 y algo que puede hacer que la radiación ultravioleta, que es el principal factor, nos manche más pueden ser las hormonas. Por eso en embarazo y con anticonceptivos nos podemos manchar un poquito más. Según su distribución se divide en centrofacial, malar y mandibular, según la localización del pigmento, epidérmico, dérmico y mixto, y según la extensión, color y tiempo, leve, moderado e intenso. Tratamientos de elección: primero, usar protector solar y aprenderse a cuidar con algo mecánico, sombrero o algo. Y despigmentantes se dividen en fenólicos, que es la hidroquinona, pero hay que cuidar el efecto secundario, que es la discromia en confeti de la tapí, o la ocronosis exógena, que son las manchas todas oscuras feas. Y otros despigmentantes que no son no fenólicos y son más nobles: el ácido cógico, el ácido fenólico, el ácido ferúlico, el ácido salicílico. Ahorita está el tiamidol, que está siendo muy famoso en los últimos productos cosméticos. Luego va el vitiligo y es lo contrario: hay una destrucción selectiva o parcial de los melanocitos que hace que funcionen o se queden dormidos y ya no funcionen. Se trae predisposición ya genética, pero hay factores que también pueden alterar el curso de la enfermedad: neurológicos, alteraciones de la inmunidad, autoinmunitarios. Se dividen según su distribución en segmentario y no segmentario. De los segmentarios es pues, cuando afecta más un segmento, puede ser focal o el segmentario como tal, que afecta todo el segmento. Y el vulgar, que tiende a ser bilateral simétrico, pero por diferentes partes, que ya se considera también un no segmentario. Y de estos, cuando empiezan a aumentar, está el vitiligo generalizado, que afecta más del 50% de la superficie corporal. Ay, mi madre, la Camila. Lo vamos a dejar en paz. De todas formas, pues ya se perdió todo lo importante. Ay, bueno, chicos, si no pasan el extra, no pasa, ¿eh? Se van los títulos, no pasa. Y el vitiligo generalizado más de 50 y el universal más de 80. Tratamiento de elección del vitiligo: inhibidores de calcineurina. También se pueden dejar esteroides, ¿ok? Nevos melanocíticos adquiridos. Nevos melanocíticos que en general se dividen en, ya pueden ser los adquiridos o los de nacimiento congénitos. Son los más frecuentes en la raza blanca, igual en hombres y en mujeres, 20-29 años de edad, y se tiene una incidencia familiar o una predisposición para que te salgan más. Se dividen en nevos de unión, nevo compuesto o nevo intradérmico. Recordar que los de unión son los que están en la unión dermoepidérmica. Este es dermis y este es epidermis, es unión dermoepidérmica. Los nidos están justamente ahí, por eso tienden a ser como que más planitos y un poco más oscuritos. Luego el nevo compuesto, que tiene nidos en la unión dermoepidérmica y también en la dermis, que tienden a tener un poquito más de volumen y un poquito más, va perdiendo un poquito el tono. Y los nevos intradérmicos, o el nevo de la bruja de la Nana McPhee, donde los nidos de melanocitos se encuentran completamente en dermis y por eso elevan como cúpula. Tratamiento de elección de los nevos es quirúrgico si no lo queremos tener y ya. No hay otra opción para no tener los nevos. Muchos pacientes me buscan que vengo por el láser, vengo por el electro. No, pues esto tiene una raíz y ya se dieron cuenta hasta dónde llega. Si tú quitas mal un nevo, se puede hacer hasta maligno o va a volver a salir más grande. Recordar que de los nevos congénitos, los pequeños miden menos de 1.9, los medianos de 2 centímetros a 19.9 y el gigante mayor a 20 centímetros. En piel cabelluda más de 6 centímetros ya se considera gigante. El problema es que los nevos melanocíticos gigantes tienen mayor riesgo de convertirse en melanoma.
Luego de los cánceres viene del cáncer más frecuente, que es el carcinoma vasocelular, que es el donde las células que se están alocando son las células de la capa basal, o sea, los queratinocitos basales. Es más frecuente en pacientes de mayores de 50 años, ocasionados por la radiación ultravioleta, generalmente por exposiciones muy intensas, aunque sean pocas, pero muy intensas. La característica clínica afecta mucho más la cara, hasta en un 98%, es muy raro que sea en cuerpo, y de la cara a la nariz. Y la característica clínica es que sea una neoformación de borde perlado. A la dermatoscopía es patognomónico la presencia de hojas de arce y ruedas de carro, pero también se pueden ver nidos ovoides azul gris, o puntos azul gris, que diga. Histopatológicamente se observa una neoformación con empalizada periférica, que es esta es la empalizada, con retracción del estroma, y obvio todas las células atípicas. Tratamiento de elección es cirugía de ley, solo que no se puede operar porque está muy grande, pues ya se ofrece radioterapia, o que no se puede operar o quieres planear cirugía y tienes que esperar por algo sistémico, por algún descontrol metabólico. Una quimioterapia en crema, que es imiquimod, lo puede detener un poco o bajar un poco, o cuando son muy superficiales se ha visto buena respuesta, pero es muy arriesgado solo dejar imiquimod. La verdad, la elección cuando son pequeños es quirúrgica. El segundo más frecuente, que es 19% de la población, de los casos incidentes de cáncer, es el epidermoide o espinocelular. Se llama así porque afecta la capa espinosa, o sea, los queratinocitos que están acá en medio, como empedrado. Afecta más de mayores de 50 años, y la radiación ultravioleta peor es la UVB. También se ha relacionado con algunas ocupaciones como los que están en contacto con arsénico. O, ¿se acuerdan cuando les dije que infecciones por virus del papiloma humano de genotipos oncogénicos 16, 18, 31, 33, 45? También pueden ser que verrugas crónicas se puedan convertir a esto, o virus oncogénicos. Y las neoformaciones pueden ser en placa ulceradas para afuera, exofíticas, o endofíticas o ulceradas, y tienden a ser queratóxicas, porque estas son las células que producen más queratina, entonces por eso a veces son cúmulos así de queratina. La biopsia nos va a reportar una neoformación a expensas de queratinocitos espinosos, pero pues todos atípicos. El tratamiento de elección también es cirugía con margen. También el vasocelular es margen. El margen del vaso del pasado es de 4 a 8 milímetros, y de este espino es de 5 milímetros, de 5 a 10 milímetros, o sea, 5 o 1 centímetro. Pues. Quimio, si ya es muy grande y ya no se puede operar, radioterapia. En casos de carcinoma epidermoide in situ, a veces se usa 5-FU y imiquimod, que también se usa en queratosis actínicas. Y luego viene el peor, el más agresivo de todos, que es el 14% de los cánceres. Es el más agresivo, es el que te mata. Muchos yo puse, ¿cuál es el cáncer menos agresivo? Y me ponían melanoma, no manchemos. El melanoma es el que te mata horrible. Y las células, agua pasa por mi casa, ¿qué células se hacen malas? Pues los melanocitos, los que les decía que son acá los blanquitos. Lo malo de esto es que te mata porque hace METs muy rápido, o sea, metástasis a distancia muy rápido, y se dividen clínicamente en el léntigo maligno, que es el que se puede decir el mejorcillo de todos porque te da más tiempo de tratarlo. El más frecuente en todo el mundo es el melanoma de extensión superficial, que se va abriendo, así se va extendiendo a lo ancho. Y el más agresivo de todos es el melanoma nodular y el acralentiginoso. Lo bueno que no es tan agresivo, no es tan frecuente. Pero el nodular es por una bola, y así como va para afuera, va para adentro, y eso hace muy rápido METs. En la población de raza negra y en los mexicanos, el más frecuente es el melanoma acralentiginoso, por eso le ponía el ejemplo de Bob Marley. También hay un melanoma unguial que se considera de la misma estirpe del acralentiginoso, y que tiene la característica de esto que se llama signo de Hutchinson. Y existe el melanoma amelánico, el que no tiene color negro, y es pues bastante, digo feo, ¿no? Feo que veas algo que no tiene color y cómo te lo vas a imaginar. O sea, hasta que tomas una biopsia lo puedes pensar. Para el pronóstico
pronóstico se realiza para ver el pronóstico, el índice de Breslow, que mide la profundidad del tumor de la capa granulosa hasta el fondo. Se mide en milímetros y nos dice el pronóstico a supervivencia a 10 años. Si mide menos de 75, tienes 98 de supervivencia, de 75 a 1.5, 85 y así. Más de 4 milímetros ya tiene 41% de supervivencia. El tratamiento del melanoma es operarlo completito y quimioterapia, radioterapia, biológicos, están otros súper bien. ¿Alguna duda? Dime. Doc, no entendí bien. ¿Sí me escucha? Ay, Arlen, no te escucho. Hola. Hola, ¿no? ¿Y si la escribes, Pablo? Doc. No te escucho. Escríbelo. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, todo bien, gracias. Ok. Arlet, si quieres me escribes el WhatsApp. No. Diferencia en la clasificación del acné. ¿Cuál? ¿Qué clasificación? Hay dos clasificaciones. Una que es por lesiones elementales, comedónico, papulopustular y nódulo quístico, y de ahí se derivan las dos graves, que es conglobata y fulminans. Ajá. Fulminans. Oye, Arlet, ya lo dije. O sea, no me pregunten algo que ya dije. Pregúntenme algo que no le entendieron a lo que dije, pero esta es una pregunta del que fue en el examen y ahorita la dije clarísimo. Ay, Dios. Es que me sacan de mi paciencia. Sobre todo porque hay unos que le entraron tarde y todo. Entonces aquí es quien pone atención bien, y esta clase es pesquen lo que puedan. Esta pregunta, Arlet, tú la puedes leer, porque ahí viene la diferencia, pero también lo acabo de decir. Conglobata y fulminans tienen el mismo tipo de lesiones elementales, se ven muy parecidos, pero la diferencia entre fulminans es que el fulminans tiene ataque al estado general. ¿A qué voy? Que está grave, se siente mal, artralgias, adinamia, fiebre, hay inflamación sistémica, sus laboratorios se afectan y por eso se tiene que hasta hospitalizar el paciente. Hasta se puede morir, pues es la diferencia. Bueno, pregúntenme algo que no haya dicho ahorita, porque si no ahorita todos me van a empezar a preguntar hasta lo que no escucharon o lo que se distrajeron. Lo malo es que las asesorías estaban muy temprano, tal vez probablemente hubiera sido mejor dejarla cuando ya hubiera leído un poco y que se acercara más al examen, pero ya ni modo. Doc, yo tengo una duda en el impétigo. Bueno, ¿nadie más? Doc, Pero algo que no entiendan que no haya dicho. en el caso del impétigo, el estafilococo... Bueno, chicos, prácticamente de eso se trata el examen, de todo lo que dije hoy. Eso lo tienen que dominar. Ese creo que no he escuchado, Okay. la doctora. El día del examen sí voy a ser muy estricta, o sea, tienen que pasar. Y si no pasan, ya le modo. Sí va a haber título, ¿ok? Sí me quedé muy muy admirada de que estaban de más
demasiado perdidos en el examen, o sea, demasiado. Yo creo que se enfocaron mucho en gineco, no sé, que les contaban esas dos cosas, pero estaban completamente perdidos. Y todos, los demás se salvaron por todo lo que hicieron y se juntaba todo, pero pues ustedes con todo y todo pues no les alcanzó porque también eran calificaciones del examen demasiado bajas. Bueno, chicos, nos vemos el día del examen. Cualquier cosa me escriben un mensaje, pero también obvio, cualquier cosa la leen y si dicen, doctora, que se base en, es que estoy leyendo y a esto no le entiendo. Sí. Pero algo que ya vea esfuerzo, pues. ¡Que sí! Si ya nadie más tiene nada que preguntar, nos vemos.